Mauricio Salazar. Hola, ¿Cómo, hola. cómo estás, brother? Buenos días, gracias por tu espacio. Nada, No, buenos días, buenas noches. o buenas tardes, perdón, de aquí. No, aquí las 11 de la noche van a ser. Aquí son las 6. Estoy aquí en Roma. Sí. No, no es cierto, mi brother, estoy aquí en Las Vegas, Nevada. Son las 6 apenas, son las 7 de la tarde. Sí, sí. Ahí quería preguntar algo. No, pues, ¿para qué pregunto si yo lo sé todo? No, no es Mm. cierto, no es cierto, es broma, es broma. No, no. No, imagínate, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Mejor me quedo allá y que me pregunten a mí todos. Todos que vengan conmigo. El No, número de la suerte. aunque muchos saben y son inteligentes, preguntan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser inteligente en muchas cosas, pero no en hacer un avión o un tren. Tengo que preguntar, soy ignorante. Pero sí, lo que siempre he compartido con personas así como ustedes en estas redes es eso, de la Trinidad y si Jesús era Dios o el Hijo, el Padre, cómo está el ambiente ahí. Y aquí tienes tú, como una especie de pregunta, ¿no? Mm. Y dices, ¿Jesús Dios verdadero? Y déjame decirte que mi respuesta es, de acuerdo al Evangelio, respetando, con todo respeto, Jesús más bien Jesús más bien fue la manifestación de Dios aquí en la tierra hace 2000 años por 33 años. Sí, fue una manifestación en carne, encarnó Dios en la persona de Jesús. Y tiene su explicación por qué, ¿verdad? Sí, así, esa es mi postura de creer que era Jesús, era Dios, o más bien Dios era Jesús, o como sea, pero era Jesús, el mismo Dios espíritu, en un cuerpo humano, así es. ¿Tienes un pasaje donde diga que Jesús es Dios? No, no lo hay así que digas, yo soy Dios, que diga Jesús, yo soy Dios, o yo fui Dios. No, porque de haberlo hacerlo así, si Dios, mira, imagínate que Jesús dijera allá por 33 años, o que dijera, yo soy Dios. ¿Quién iba a sacrificar a Dios? Por eso Pablo en la revelación allá en los Corintios 2, verso 8 dice, porque si supieran que Él era el Señor de gloria, Exactamente, jamás lo hubieran exactamente, sacrificado. Por eso es que correcto, exacto, por eso en el papel como hijo, él tenía que derramar sangre, porque dijo Mateo, correcto. sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces dijo No es Dios, mal, hermano Sergio, ahorita regreso. Va a traer al hermano Sergio y a Gustavo Treyes. exacto, ahora ya termino lo mío. Entonces Dios mismo prometió venir, Isaías 35:4, Dios mismo vendría a salvar. Entonces para salvarnos tiene que ponerse un cuerpo y derramar sangre a través de ese cuerpo. Y ya se hizo y se cumplió todo. O sea, sí, eso es la razón. Hay más para explicar, pero me apena el tiempo. Bueno, entonces no tenés el texto donde diga que Dios hizo carnes. Bueno, vamos a dar uno. Tratado de Pablo a Timoteo, capítulo, ¿verdad? 3, verso 16, sé que lo han escuchado. Porque dice, grande e indiscutible, o sea que no se discute. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Ahí dice, el Hijo vino a manifestarse en carne. ¿Verdad que no dice hijo? Dice Dios. O sea que no se discute. Si dice ahí Dios, es que es Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Dios es espíritu. Es un soplo, un espíritu viene siendo la identidad de Él. Es un soplo, un viento, un hálito, una vida. Dios es vida. Pero esa vida se metió en un cuerpo para cumplir sus propósitos. Como tú y yo. Por ejemplo, tú eres un espíritu. Pablo lo dice, ¿no? En Corintios. Pero tenemos este tesoro dentro de vasijas de barro. El tesoro ese es el espíritu que tú eres. Pero tienes una vasija de barro, un cuerpo de la carne mala que tienes, igual que yo, que está gobernando este espíritu. Pero estamos dentro de un cuerpo humano, pero somos espíritus. Hebreo 2:14 te lo dice claro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Tú y yo somos hijos. Pero en espíritu ya éramos hijos, ya existíamos. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios te dice que tú ya existías, pero vienes y vine a tomar cuerpo en este momento, en el tiempo de que tu mamá y tu papá, John y María, te engendraron. Ellos tienen la capacidad, tuvieron la capacidad en el año que tú naciste de procrear carne, cuerpo, pero Dios creó los espíritus. ¿Dónde dice eso? Hebreos 12:9 dice, por una parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ahí dice terrenales, ¿verdad? ¿Y por qué no obedecer? Dice, por una parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos a ellos, dice Pablo. Y dice después, ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y el Padre del Espíritu, ¿quién es? Dios. Entonces finalizo con este verso, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, espíritu en carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y ahí está, Él también vino a participar de lo mismo hace 2000 años. Mientras tanto, el resultado que yo te doy aquí, Jesús es Dios verdadero, yo te respondo con evidencia, perdón, te respondo claramente, Jesús fue la manifestación de Dios, pero su nombre es Jesús. Cristo es Jesucristo, Dios Salvador. Jesús significa Yeshua en el hebreo, Salvador. Cristo es el hombre ungido que Él se iba a poner, de acuerdo a Zacarías 14:9, cuando dice el profeta, Dios a través del profeta 14:9 de Zacarías, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y uno, su nombre. ¿Y cuál era el nombre del que se iba a poner? Cristo. Ahora unimos Jesús, Cristo, Dios Salvador, Jesucristo. Él es el nombre y es el nombre que tenemos que venerar a Dios, porque ya se cumplió todo hace 2000 años. Gracias. Bueno, amén. Primero de Timoteo 3:16. Y indiscutiblemente grande está siendo Él, de Él, y en reverencia, misterio, quien fue hecho manifiesto en carne, fue declarado recto en espíritu, fue visto y a mensajeros, fue proclamado en naciones, fue creído en el mundo, fue tomado hacia arriba en esplendor. Dice que Él, no dice el texto Dios. ¿Y quién lo recibió? Claro que otras interpretaciones lo mismo hacen, le cambian ahí porque se les hace raro. Pero ¿en griego o en español dice Dios? ¿En qué parte vamos a encontrar Dios se hizo carne? Yo lo encuentro en la Reina Valera del griego. Ahí está escrita en griego la Reina Valera, la que tenés vos. Sí, en los originales dice el Señor, porque ya las nuevas moderación omite eso de Ese no Jehová. fue Dios. Su nombre es Jesucristo. Fue Dios, claro. Y hay mucha evidencia. No ¿Dice Él o el Señor o Dios? El texto. Dios. ¿Qué tenés? Mira, hay mucha evidencia. Las profecías todas te las van a tumbar al piso todos aquellos que niegan que Dios vino en carne. Aunque digan, no, para ahí no dice Dios, ahí dice Él. Ok, pero las profecías tienen todas las ligaduras, lo que trae Pablo, el apóstol, tiene todas las ligaduras de las profetas allá atrás. Él todo te lo trae acá. Este es Dios. Ahí está mismo. Filipenses 2, versos. Pero Jesús mintió entonces. ¿Tú tienes a un Jesús mentiroso? Nunca puede mentir. Hay otra Cuando evidencia Jesús más. dijo que en la resurrección, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Es que no es que ¿Qué Dios subía? Es que ¿O no se es, subía al mismo? no es que Jesús. no mintió. Simplemente él como decir, se estaba adornándole ahí, no dejando de llevar que lo descubrieran, porque si lo descubren, no lo pueden sacrificar. Pero él ya había muerto. ¿Quién murió? Había- ¿Quién murió? Jesús, y cuando resucitó, fue a la tumba de María, encontró Ok. Es y la después carne. le apareció Jesús, y Jesús le dijo, ve y diles a mi hermano que suba a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Exacto, porque él nunca todavía dejaba de decir que yo soy el hijo del padre, mi padre, no, él siempre dijo así, perdón, que era el hijo y el padre, jamás dijo que era Dios. ¿Quién trajo la revelación? Tú te puedes meter en las 14 cartas de Pablo y él te va a explicar todo perfectamente. Entonces Todo. Pablo mintió, le cree más a Pablo que a Jesús. No, es que nadie conoció a Dios en la carne, Bueno. nadie sabía que era Dios. Pero así dice Apocalipsis, el último apóstol, Juan. El Apocalipsis, Apocalipsis. es un libro claro, el Apocalipsis no es doctrina, hay que ver eso. El No, Apocalipsis pero es un Pablo libro tampoco de es códigos. doctrina, porque Pablo no conoció a Jesús. Sí, habla de puros símbolos, habla puros Pero Pablo códigos, te hace interesante. un hebraísmo según su doctrina, pero no de Jesús. Jesús dijo, Juan dice así en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En el cielo tenemos a este Jesucristo, A que ver, tú dices que es vamos. Dios, que recibe Regresa a la revelación cinta. de Dios, ¿sí o no? Regresa a la cinta. Ok, está bien, pero regresa a la cinta. Dice las revelaciones que Dios le dio a quién, a Juan. Pero dice así nomás, ¿No? que Dios le dio ¿A quién le dio Dios la revelación? a Juan, ¿verdad? Tú me dices que dice No, el verso. dice así, el texto dice que Dios le reveló a Juan, Sí, pero ¿cómo lo hizo? Ahí pero debes dice de leer así, lo que Dios dice. le reveló a Juan, Sí, el pero texto. ¿a quién mandó? ¿Por medio de qué o qué? ¿Por medio de esto le envió? Dice, ahí no dice que Dios directamente, ¿verdad? Dice que por medio del ángel. ¿Quién fue el medio? ¿Quién fue el medio? ¿El De ángel? Dios. Dice que el ¿El medio de Dios fue el ángel. Fue Dios. Pero dice ahí por medio de Pero un ángel. tú tienes la Biblia, ¿no? A ver, deja ver Apocalipsis. ¿Tú también no tienes Biblia, tú? Porque si tú eres una Sí, yo te estoy leyendo, pero vos me estás interpretando lo que no dice la escritura. Por eso te estoy diciendo si hay que tenés buscar Biblia. la Biblia. Voy a leer Apocalipsis. 1:1. 81:1. Así, Mario, estoy haciendo vivo porque apagaron la música. Parece que se fueron temprano los vecinos. Ahí dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar Mira. a sus siervos
Sí. Sí, sí. Dice, para pasar un siervo, lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió, ¿qué dice? A su ángel. No dice que Dios vino y directamente lo llevó, no. A su ángel para dar a conocer. Ahora, aquí nos detenemos. Dice que no ¿Cuántas es personas hay ahí, directamente. Mario? Más Lesio o Salazar, sí. Listo. Ahora, si tú te vas a Juan, perdón, No, pero el Apocalipsis es la revelación de Dios, ¿sí o no? pero no es una revelación. Contesta la pregunta, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Por qué disparas de la pregunta que te está haciendo? ¿Por qué disparas? Te está diciendo cuántas personas hay en el primer verso. ¿Por qué no respondes? Oh, se refieren a mí. Ok, aquí nada más está Dios ¿Por y qué no un ángel. respondes? El ángel es un intermediario, el ángel. Sí, No dice vos, que ¿por qué no Dios- respondes? Está ¿Por qué Dios no y el respondes? ángel. ¿Por qué no responde la pregunta? ¿Por qué no Ahí responde está, la yo pregunta? respondí. ¿Por qué no Pero no responde es la pregunta? directamente Dios. Es Dios a través de un ángel, dice aquí. No, Pero Y lo que ¿por sí qué no Jesucristo, ¿no dice responde la Jesucristo es pregunta? Cristo? ¿Por qué no responde la pregunta que te están haciendo, mentiroso? Mentiroso, aquí estoy respondiendo, mentiroso. aquí ¿Por qué estoy no responde la respondiendo. Lo que pregunta que te pasa es que están ustedes haciendo? cuando no tienen la verdad les das cosquilla y no saben contestar. No, ¿cuántas No tienen, personas, no cuántas tienen, no personas hay ahí? tienen nada No, para ¿cuántas contestar. personas hay ahí? Mentiroso, mentiroso. ¿Cuántas personas hay ahí? Aquí ninguna persona, Mentiroso, nada más está Juan. mentiroso. Hijo del diablo, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Sí? ¿Cuál diablo, muchacho? Ni diablo hay. ¿Cuántas personas hay Hebreo ahí? 2:14 fue Mentiroso, destruido hijo del ya. diablo. ¿Cuántas personas hay Pero, ahí? ¿Cuántas personas Darío, hay en ahí? la carne, Negador de la fíjate, palabra. si me dices a mí que yo soy ¿Cuántas hijo del personas hay diablo, tú ahí? también eres hijo del diablo. En la ¿Cuántas carne, personas hay ahí en el primer versículo? toda la carne ¿Cuántas somos hijos personas del hay diablo. ¿Cuántas personas hay ahí? Mire, ¿Cuántas personas hay ahí? Mentiroso. ustedes se Mentiroso. ¿Cuántas molestan personas porque hay no ahí? tienen, no tienen para Mentiroso. responder. Responde lo que te está No saben diciendo. contestar. Responde la pregunta. Hay nomás una, Responde la Juan. pregunta. Nadie está molesto. Sí, pero Responde la pregunta. silencio, Responde la tranquilo. pregunta. Mentiroso. Pero si me dejas, Responde la no me pregunta, dejas, mentiroso. no me dejas, mentiroso, Responde, mentiroso. cabezón. Mira, Negador de dice la aquí, palabra. ángel, Negador de la palabra de Dios. aquí habla de una persona, ángel. Responde lo que te está. Responde. Oye, parece la canción del Dios le dio a sa. Jesucristo. ¿Cuánto hay ahí? 1, 2. Dios le dio a Jesucristo. 1, 2. Para que se le revele a su siervo Juan por medio del ángel. 4 personas. Mentiroso. No son personas. Negador La de la única persona palabra. que había ahí, te voy a desmentir, ¿Ve que sos cabezón. un La negador de única la persona palabra? que había ahí era Juan. Dios no es persona, el ángel es persona, es un ángel, es un espíritu que se puede Mentiroso. materializar y Mentiroso. desmaterializarse. Eso no es Anda, persona, mentiroso. cabezón, ¿entiendes? Mentiroso. Si quieres que te Mentiroso. llame gordo, Negador de la cabezón. palabra. Sos un negador de la palabra. Ahora te voy a decir, el Mentiroso, Apocalipsis negador de la es un libro palabra. de confusión, Mentiroso, no es contesta lo que te doctrina están ese libro. preguntando. Contesta. ¿Por qué te va para otro lado? Contesta lo que te están Estoy preguntando. ¿Por qué te va hablando para con otro lado? el No rey te del vas a escapar de circo acá. y no con el Acá no estás camello. en tu ley. Acá no estás en tu ley. Pero Acá no estoy estás en hablando tu ley. con el rey Acá no del estás en tu circo, ley. no con el Acá no le camello. vas a echar a nadie vos. Estoy hablando con el rey del Acá, circo, no acá con no el le vas a camello. echar a nadie. Mentiroso. ¿Sabes una cosa? Mentiroso. Te voy a hacer una pregunta. Mentiroso. ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Te son? estás enojando? No, ¿Qué estás no, no. insultando? ¿Te estás enojando? Como dice el ¿Te estás norteamericano, I'm enojando? happy. ¿Qué estás I'm super insultando? happy. ¿Y por qué insultas? ¿Te enojas? No, ¿Te porque estás enojando, mentiroso? tú te metes Mentiroso, negador de la palabra. vienes y estamos Mentiroso, platicando. negador de la palabra. ¿Te estás enojando, mentiroso? El anfitrión y yo Mentiroso. estamos platicando. ¿Cuántas personas hay ahí? Pero una gente me ha dicho Porque como negas usted la palabra, mentiroso. se mete. Yo no niego la palabra. Ya quedaste grabado. Ahí te grabó que negaste la palabra. Estoy trazando, compartiendo, dividiendo la verdad, porque nosotros, sin la Biblia, sin nosotros, no se explica. ¿Sabías eso? No se explica, no puede explicarse. No sabes qué significa el Apocalipsis. No entienden ese libro ustedes. Son puro un libro de confusión. ¿Sí sabías eso? Juan dice, vi un ángel, pero a la vez no vi. Es que es un libro de confusión. ¿Por qué confundió ese ángel o Dios a través de ese ángel a Juan? ¿Por qué? Porque estaban en contra de Pablo. Después, ¿Qué? Porque estaban en contra de Pablo. Apocalipsis no es doctrina. Aprendamos la Biblia. Y te aseguro que ustedes deben de aprender la Biblia para poder reconciliarse con Dios, con la verdad, porque ustedes están en otro evangelio equivocado. Ustedes están en el de la circuncisión. Y tenemos que estar en el de la incircuncisión, en el que se le dio a Pablo de acuerdo a Gálatas 2:7, como dijo Pablo. Como vieron que a mí me encomendaron el evangelio de la incircuncisión, ahí va un evangelio, como el de a Pedro, el de la circuncisión para los judíos. Ahí van dos, registra dos. La Biblia tiene un evangelio, el de la incircuncisión. Ese es el que tenemos que someternos tú, anfitrión, y el que está aquí y yo. Si no lo hacen, van a perder su tiempo con su Juan y su Apocalipsis, que los discípulos que están perdiendo su tiempo. ¿Y quién le reveló a Pablo que no hay que circuncidar? Salazar.
Bueno, en muchas ocasiones Pablo dice que dejemos la ley de la circuncisión. Pero ¿quién le reveló a Pablo que no hay que circuncidar? No, yo fui claro en Gálatas 2:7 que Cristo le reveló a Pablo el evangelio de incircuncisión para nosotros los gentiles. Y ¿Te mintió apenas- Pablo? ¿Cómo? ¿Te mintió ahí Pablo? No, Pablo aclaró, afirmó, mira, No, yo no. ¿qué pasó conmigo? Pero antes no se circuncidaban o Claro, no se circuncidaban. en la ley sí te tienes que circuncidar, es un requisito en la ¿A ley. quién circuncidó Pablo? A Pedro. A Pedro, yo no supe que circuncidó a Pedro. ¿Cuándo? ¿Pedro practicaba la circuncisión? Claro, porque él estaba bajo la ley y nació bajo la ley. ¿En qué parte vemos que Pedro circuncida a la gente? A los gentiles. No, él mandaba. Así, ahí hagan ¿En qué eso. parte mandaba Pedro En Hechos de los a circuncidar Apóstoles. a los gentiles? En Hechos de los ¿En qué parte de la Apóstoles. Biblia vamos a encontrar eso? Búscalo en Hechos de los Apóstoles, no recuerdo el capítulo ni verso. Bueno, te leo el Apocalipsis y vemos con el hecho. La revelación de Apocalipsis. Jesucristo que Dios le dio. Ahí está el tema. Jesucristo recibe revelación de Dios, no se recibe a sí mismo, se revela a él mismo la revelación. Entonces ustedes A están ver, la equivocados. circuncisión. Pierdo el tiempo con ustedes, porque si ustedes niegan que Dios, el nombre de él es Jesucristo, ustedes están bien perdidos como un machismo. No, tú dijiste que Jesús es Dios, que Dios hizo carne, te pedí el Exacto, texto que Jesús afirmándolo. es Dios, y me lo afirmaste que no hay texto para eso. Claro que hay muchos No hay textos. texto. Lo que pasa es que No, ustedes pero- están en de ignorancia, Jesús. no lo van a conocer nunca. Bueno, Tito 2.13 Jesús dice- entonces mintió. Tito 2.13 dice, aguardando la No, esperanza de la no, esperanza. Tito no, Jesús. No, por eso, pero es ¿Quién es tu Pablo fundamento? que le escribe a Tito. Pero el fundamento de quién es, Pablo o que Es de Jesucristo. Cristo, pero obviamente que Dios tiene que tratar con un cuerpo humano, con una carne para poder hablarnos, ¿no? Entonces Pablo mintió No, Pablo o Jesucristo aclaró. mintió. Más bien Pablo. Entonces tiene una Jesucristo mintió. Cuando Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo ahí mintió porque hay que conocer a él mismo que él es Dios. Claro, pero tiene que dejar un fundamento para que lo conozcas. ¿Cómo va a decir? No, pues sí, Dios es amor, Dios es Cristo, sí, pero tiene que dejar un fundamento para que le conozcas por ese fundamento. Así como el pueblo judío, a Jehová lo conocían, ¿por qué? Por la circuncisión, por la Torá. Ahora, si no hay Torá, ¿quién va a conocer a Dios? Nadie. Así es de que en el Nuevo Testamento todo se acabó el Antiguo, llegó el Nuevo Testamento, Dios abrió. Grabar todo lo que está diciendo. No, es que bueno, para que me escuchen y todos se convenzan de la verdad. porque Pero no todos hay están texto. mintiendo. Grabar todo lo que está diciendo. ¿Dale, acabó? No pueden decir. Sí. Hay textos, sí, hay como no, más que pasa que Dios no te lo va a decir claramente así, oye, pues ya serían cosas. Ustedes tienen que batallarle, escudriñarlo todo, dijo, para que entiendan ustedes, porque si no, van a terminar como la religión, el sistema religioso si andan. Andan como las olas, unas veces arriba, unas veces abajo y no dan con nada. Por eso se hacen debates como estos, mira, aquí ustedes me hicieron alterarme, pero yo no hago debates con nadie porque yo tengo la verdad y el que tenga la verdad no se defiende. ¿Por qué hacen debates? A ver, que Jesús es Dios. A ver, los Acá unitarios. está Salazar tu tema. A ver si Pablo reveló a los apóstoles que no hay que circuncidar. Dice así. Pablo los representa a todos. Pablo Hechos representó 15:1. a Pedro en Gálatas. Entonces, de otra cosa lo respondió. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, si no es circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces Pablo no sabía. Pablo, apóstol enviado de Jesús, no sabía que hay que circuncidar o no. Tuvo que ir a Jerusalén, al concilio, para tratar este tema. Y que los apóstoles le enseñan a Pablo si hay que circuncidar a los gentiles y que guarden la ley de Moisés. Tú me dijiste que Pablo te dijo que lo reveló Jesucristo, que no hay que circuncidar. Pero en Hechos, en el principio del Evangelio de los Apóstoles, dice que Pablo fue a averiguar el tema de la circuncisión para saber si hay que circuncidar o no a los gentiles, porque él no sabía. Y después te dice que sí, se lo reveló Jesús. Pero ¿para qué fue al concilio a averiguar el tema? Si él ya tenía la revelación de Jesucristo. Bueno, después dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Finesia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozos a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿es necesario circuncidarlos y mandarlos a guardar la ley de Moisés?
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Este yugo de la ley de Moisés y la Yugo circuncisión significa de la ley. Moisés la Yugo, definió Pedro, no Pablo. Y más adelante te va a decir que esta revelación que tuvo Pablo se la mandaron los apóstoles. Andate, Pablo, anda a no circuncidar gentiles. ¿En qué parte apareció Jesucristo revelando a Pablo que no hay que circuncidar? Tú la circuncisión, el tema de no circuncidar gentiles, la definió Pedro, no Jesucristo, no Pablo. Pablo no vino a darte nada nuevo de los apóstoles, ninguna revelación de Jesucristo. A ver quién está acá, Eli. Después dice: antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que cantaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Y repararon su ruina y lo volverá a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de este tipo antiguo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés de este tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo. ¿A quién mandó a Pablo a predicar en Antioquía? Los apóstoles, los ancianos. No fue Jesucristo, le dijo: yo te revelo, Pablo, que no hay que circuncidar a los gentiles. Porque Pablo no sabía nada. Esto lo aprendió de acá, del concilio de Jerusalén, de Pablo. Y la encaminó, ¿quién? Pablo, los apóstoles y los ancianos. ¿A quién? A Pablo, que vaya a predicar esto. No Jesús, como él está mintiendo ahí. A ver, Eli, ¿estás ahí? sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, apreciado Mario? También un saludo, un abrazo. Me metí por accidente porque le estaba dando